¿Estás? Bien, gracias a Dios. Antes de hablar de tu caso, ¿Maduro hizo fraude en abril en perjuicio de Capriles? Yo no tengo duda de eso. Además de no tener dudas, ¿tienes información de cómo hizo el fraude? No tengo la información, pero era claramente en sus rostros de que ellos no estaban ganando. Ellos se les conoce ya por las maniobras que hacen y que efectivamente las caras que ponen, lo que llaman el carómetro, demuestran que ellos no ganaron las elecciones. Pero bueno, están acostumbrados a hacer trampa. Sí. En esa trampa habrían participado, por supuesto, los espías cubanos, es decir, que habría algún tipo de asesoría de inteligencia cubana. ¿Te resulta creíble eso? Me imagino que sí. Venezuela está tomada hoy en día por los cubanos. Son los que mandan verdaderamente. ¿Y tú te imaginas que Maduro va a resistir y que se va a mantener en pie los 6 años que dura su mandato ilegítimo? Me preocupa que ahora le ha estado dando caramelo al empresariado, a la población, ha llamado a la concordia, a que conversemos, a que negociemos. Lo mismo que hizo Chávez en el año 2002 y que mucha gente en la oportunidad de seguir haciendo negocios simplemente cree y después vienen las expropiaciones y las demás cosas. O sea, ¿que crees que Maduro va a aguantar la tormenta y que pasará la borrasca y se seguirá en pie? Está usando la misma ruta que usó Chávez y Chávez le funcionó. Es posible que a él también le funcione. ¿Ha hecho bien Capriles en no salir a protestar a la calle? Es muy difícil decir que hizo bien o no, porque el problema que hay en Venezuela es que cuando tú haces oposición, las consecuencias que pagas son muy fuertes, porque ellos son despiadados. Entonces, tenemos el caso de Carlos Ortega. Llamó a un paro general y lo condenaron por 16 años. De hecho, tu caso está emparentado al caso de Ortega porque, según has contado tú, Diosdado Cabello te dijo que a ti empezaron a perseguirte porque tú ayudaste a Carlos Ortega a escapar a Perú, ¿correcto? Sí, exactamente. Entonces, cuando tú tienes un país que le pone 16 años de prisión a quien llama a una huelga, si un candidato presidencial sale a hacer una manifestación y hay un muerto, le van a querer cargar el cargo de homicidio. Entonces, es muy difícil hacer oposición en Venezuela cuando los poderes no son independientes. Por lo tanto, parecería prudente lo que hizo Enrique Capriles. Es prudente, sí, señor. Es prudente. Sí. ¿Tú lo conoces? No. ¿A Capriles? Mira, yo lo conocí en el año 2005. Yo hice un alumbrado en Venezuela, en el río El Guaire, que lo iban a convertir para que los venezolanos se pudieran bañar. Yo hice una promoción y iluminamos todo el río El Guaire, que era una atracción para Caracas. Le quise regalar eso a Caracas y él era el alcalde de Baruta que me dio el permiso. Conversamos quizás 3 veces, pero ya de ahí no lo vi más nunca. ¿Tú eras dueño de un par de bancos? Sí. De Bolívar Banco Bolívar y y Banpro. Sí, exactamente. ¿Y a Chávez lo llegaste a conocer en tu condición de banquero, influyente, poderoso en Venezuela? No, yo lo conocí cuando era dueño de una casa de bolsa. Él estaba de cuarto en las encuestas y pasamos media hora conversando en un evento que hizo Beneconomía, que se llamaba Conoce a tu presidente. Y ahí yo me di cuenta lo que iba a hacer. Y además se lo dije. ¿Tú votaste por él el año 98? Jamás votaría por alguien que dio un golpe de Estado. ¿Por quién votaste ese año? Ese año yo voté por Enrique Salarroma. Y cuando ganó Chávez, ¿tú ya habías prosperado? ¿Ya el año 98 eras un empresario rico en Venezuela o los años dorados para ti estaban todavía por venir? No. Yo en el año 98-99 ya era una persona que tenía un capital importante. Pero te fue mejor en los primeros años de Chávez. Le fue mejor al mercado, porque yo nunca hice negocio con el gobierno. Yo monté una institución bancaria que iba con el mercado y hacía negocios, los negocios naturales que hacía la banca, pero no tenía relación con el gobierno. Yo sé que esta pregunta te la han hecho, pero yo tengo que recogerla porque probablemente es una desinformación, pero mucha gente la cree. ¿Tenías algún tipo de relación amorosa con la hija de Chávez, María Gabriela? No. ¿Nunca fue tu novia? No, jamás. Es que además es una niña. O sea, la diferencia de edad es una muchacha muy joven. Pero hay ese rumor de que tú salías con María Gabriela, de que se pelearon y como terminaste en malos términos con ella, entonces Chávez
te echó los perros, pero eso no es exacto. No, no es verdad, no es verdad. No la conozco, no la conocí nunca y no tuve ningún tipo de relación con esa niña para el momento. ¿Y con la hija mayor de Chávez? No, no, eso, jamás. O sea, tampoco no has tenido ningún amorío con la familia de Chávez, nadie. No, absolutamente no. No, por ahí no van los gustos. Yo sé. Quien fue aparentemente novio de María Gabriela fue un cliente de tu banco, ¿verdad? Exactamente. Gustavo Arraiz. Arraiz. Sí. Él, además de ser cliente de tu banco, cuando era novio de María Gabriela, ¿era tu amigo? No. O sea, ¿salían los tres? No. Él era amigo de mi hermano, no era amigo mío. Y tú lo tenías como cliente del banco, era un cliente más o menos importante del banco. Era un cliente normal, no era un cliente, no era el cliente más importante. Era un cliente normal, tenía una cadena de tiendas de computación bastante grande, con mucho crecimiento, pero no era un cliente normal. ¿Año? No, 2005. Ya 2005. No, perdón, 2003, 2004. Sí, sí. Tú, cuando él era un cliente normal de tu banco, ¿tú sabías que él estaba saliendo con María Gabriela? No lo sabía. Cuando él pidió dólares a Cadivi a través de tu banco, lo que termina generando el problema por el cual te acusa la dictadura de Chávez, primero, ¿cuántos dólares más o menos pidió a través de tu banco a Cadivi? Él pidió 97 millones y le aprobaron 97 millones. Bastante. Mucho, sí. Para que tengas una idea, a IBM, sí. IBM y Hewlett Packard le autorizaron, cuando a él la 97, le autorizaron 12 y 11 a cada empresa de estas, que eran mucho más grandes. O sea, era llamativamente alto. Era llamativamente. Casi 100 millones de dólares que Cadivi, dólares subsidiados a precio por debajo del mercado, ¿verdad? Bueno, era el precio que el Banco Central puso. Y que recordemos algo, cuando Cadivi aprueba las divisas, no es que te las regala, te autoriza que tú las compres. Pero para eso tú tenías que justificar, y me imagino que tu cliente del banco lo hizo, una importación, ¿verdad? ¿Qué importación se supone que iba a hacer él con esos 90 y pico millones de dólares? No, es que el proceso en aquel momento era previo. Ahora tienes que importar la mercancía y luego que la mercancía esté en el país es que te dan los dólares. En aquel momento no, en aquel momento te daban los dólares para que tú compraras la mercancía. Pero supongo que al pedirlos tenías que anunciar cuál era la mercancía que ibas a importar. Supongo que sí, pero el banco, los bancos comerciales, no solo el banco donde yo estaba, sino los demás bancos, no entrábamos en ese proceso. ¿Cadivi tampoco? ¿Cadivi no te preguntaba, usted quiere 90 y pico millones de dólares, qué va a importar? Pero al cliente, no al banco. ¿Y qué le dijo Gustavo a Cadivi? Le dijo que iba a comprar computadoras, de diferentes tipos de computadoras. ¿Mintió? ¿No lo hizo? No lo sé porque no conozco los detalles. Yo me imagino que en algún momento él confió, según denuncia en el expediente, porque yo no soy juez ni abogado para ni defenderlo ni acusarlo, él dice que fue un empleado quien hizo los trámites y que fue un empleado el que falsificó las facturas y que cuando él se dio cuenta, él hizo la denuncia en la fiscalía y él ofreció devolver las divisas. Es ahí donde queda la duda. Si él nunca hubiese ofrecido devolver las divisas, yo digo, no, él se quedó con las divisas y hizo algún negocio. Pero él siempre las ofreció en el tribunal, por televisión, de todas las maneras. O sea, que tú confías en él. No, yo no confío en él. Yo veo los hechos. Gracias a esos hechos yo perdí muchísimo, pasé mucho sufrimiento, por llamarlo de alguna manera, pero no tengo la capacidad de decir, él es culpable, él fue el que hizo esto, porque... Sí. Entiendo. ¿Dónde está él ahora? En Caracas. ¿No está perseguido? ¿No hay un juicio contra él? ¿Está en libertad? Bueno, pasó 5 años y medio preso. ¿Como consecuencia de eso? Como consecuencia. Para que tengas una idea, la pena de ese delito era 1 año y medio. ¿Él sigue siendo tu amigo o amigo de tu hermano? Él sigue teniendo más relación conmigo ahora porque después que tú estás preso con una persona 3 años, se desarrolla una amistad como la tengo con acusados de narcotráfico, acusados de secuestro, Comprendo. con todos los que estamos ahí pasados. Ayúdame a entender esto. ¿Por qué si un cliente de tu banco, a través de tu banco, y era una operación legal, pide 90 y pico millones de dólares para comprar computadoras a Cadivi, y ese cliente salía con la hija de Chávez, que es un pedazo de información a tener en cuenta, luego rompe con la hija de Chávez, luego Chávez persigue a él, ¿por qué también te persiguen a ti? ¿Por qué te asocian
a eso si aparentemente tú, como estás sosteniendo aquí, eras inocente? Mira, los regímenes lo que hacen es que van levantando expedientes y van teniendo hilos de cada persona. Recordemos que estos hechos ocurrieron en el 2003 y a nosotros nos detienen en el 2007, 4 años después. Lo que hacen los regímenes es que van levantando expedientes, van guardando cosas. ¿Te puedo interrumpir? Cuando Sí, dices claro. nosotros, ¿es a Gustavo Arraiz y a ti? Sí, sí, nos detienen a los dos. Al mismo tiempo. No, salió la orden para los dos, él se fue del país y en Panamá lo atraparon y lo regresaron. Pero cuando salió la orden de detención salió para ambos. Esa orden supongo que presumía que cuando él pidió los dólares para comprar unas computadoras que no compró, esa operación la hizo en complicidad contigo o coludido contigo, que ambos a sabiendas engañaron a Cadivi. Sí, eso es lo que dicen en el expediente, sin embargo, en el expediente nunca eso se pudo comprobar. Y cuando yo presentaba las pruebas, una de las cosas que hace el gobierno es que no te aceptas la prueba. Es básicamente, para ponerlo coloquialmente, como que te acuso de que eres extranjero, pero cuando te presento la cédula de identidad, no te admito la cédula de identidad como prueba. ¿Y quién se quedó con los 90 y pico millones de dólares? Él solo logró comprar 27. Él no compró los 97 completos. El problema reventó cuando iba por 27. Él se quedó con los dólares, el gobierno se quedó con los bolívares. O sea que él se quedó con una ganancia de más o menos 70 millones de dólares. No, no, no. Gustavo. No, no. Porque solo compró 27 millones de dólares. Los otros 97 nunca los llegó a comprar, se los aprobaron, pero nunca ejecutó el cupo. Como decirte, estabas autorizado a comprar hasta 97, pero no logró comprar los 97. Entiendo. Entonces, le autorizaron 97, pero solo le dieron 27. Solo compró 27, sí, exacto. Solo compró 27, pero le dieron ¿cuántos? 27, los que compras. Con lo cual tú estás diciendo que sí compró lo que él dijo que iba a comprar. Los 27 sí los compró, por supuesto, claro. Y después ofreció devolverlos. Y que le devolvieran sus bolívares. Pero el fin no era hacer lo que decía la ley, que el reglamento lo dice claro. El fin era otro. Ahora, esto ha seguido ocurriendo, como tú bien sabes. Cadivi sigue operando. Al día de hoy, hay muchos empresarios que le piden a Cadivi dólares y te dan los dólares a 6 cuando el dólar está a 30. Entonces, es una defraudación legal, un saqueo legal, un robo al Estado venezolano. Y el empresario que pide los dólares subsidiados muchas veces no va a hacer el negocio. Lo que quiere es revenderlos en el mercado libre y obtener una ganancia gigantesca. ¿No fue eso lo que ocurrió también en el caso de Gustavo? Es posible que así sea y es posible que lo sigan haciendo, pero esas diferencias se crean cuando los gobiernos crean esos regímenes de control que no tienen ningún sentido. En el momento en que se hizo la operación de Gustavo Arraiz con Cadivi a través de tu banco, ¿a cuánto estaba el cambio real de la calle, del mercado, y a cuánto el dólar subsidiado que Cadivi le daba a tu cliente? Mira, no había la diferencia que hay ahora. Una diferencia de 5 veces más. No, era como el doble, era básicamente el doble. Creo que estaba como a 3 bolívares el dólar y el dólar estaba a 1.70, sí. No era tanta la diferencia como ahora es escandalosa. Regresamos después de la publicidad con el banquero Eligio Cedeño. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa, muchas gracias. Ha venido el banquero venezolano Eligio Cedeño, que estuvo casi 3 años en prisión en Venezuela, perseguido por la dictadura de Chávez. Chávez se ensañó con él y luego con la jueza Afiuni, que te puso en libertad condicional. Pero antes, ¿cuánto tiempo exactamente estuviste en la cárcel, Eligio? 2 años, 10 meses y 2 días. Tienes una memoria clara. Sí, la mejor manera de verlo es, vuelvo a tu programa en 2 años, 10 meses y 2 días. Así ves la magnitud del tiempo. ¿Ha sido el tiempo más largo de tu vida? No, 49 años, ha sido lo más largo. Pero donde he pasado por mayor tiempo, dificultad, ese periodo, sí, sin duda. Y pasa, me imagino, en cautiverio, el tiempo pasa más lentamente. Sí, muy lentamente. ¿Cuáles eran tus condiciones de carcelería? ¿En qué cárcel estabas? Venezuela tiene lo que se llama la policía política, que se llama para el momento la DICIT, ahora se llama el SERVIN. Ellos ahí
tienen una cárcel acomodada para los presos políticos. Solo ahí, en la oportunidad que yo estuve, había 36 cuando máximo, creo que una vez bajaron a 20 y pico, y justamente ahí ponen todo lo que son los casos que ellos tienen que cuidar. ¿Tenías una celda, un calabozo individual? ¿O? Sí, una celda de 2x3. Sí. ¿Tenías un régimen de visitas? ¿Podía visitarte tu madre? Sí, sí, en el régimen de visita normal, sí, sí, como cualquier otro. No había ¿De qué diferencia. te acusaban? Mira, me acusaban de cómplice de contrabando, cómplice de obtención fraudulenta de divisas y de desviación de recursos del banco. Correcto. Los testigos de la fiscalía, porque a mí no me aceptaron testigos, dijeron que el banco no perdió dinero, de que las operaciones fueron normales y que no había conexión entre mi persona y las empresas del señor Gustavo Arraiz. Cuando mencionas a los testigos, ¿está incluido también el señor Gustavo Arraiz? Sí, tu Gustavo cliente, el que era novio de María Gabriela. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, Es decir, que él nunca dijo, el señor dueño del banco, Eligio Cedeño, era mi cómplice. No, no, no. Él nunca te acusó. No, no lo hizo y no lo podía decir, porque efectivamente yo no tenía ningún tipo de relación con él, porque él era un cliente, no era, yo era el presidente del banco. ¿De qué banco? ¿De En Bolívar? ese momento no, en ese momento era de Banco Canarias de Venezuela. Sí. Exacto. O sea que eras dueño de más de 2 bancos. ¿Tenías No. intereses también en este otro banco? No, porque recuerde que los hechos ocurrieron en el 2003 y del 2003 al 2005 vendí la mitad de Banco Canarias, donde era dueño, luego compré Bolívar Banco y posteriormente compré Banpro. Pero cuando estabas preso, esos 2 años, 10 meses y unos días, ¿eras todavía dueño de esos 2 bancos? Sí, Bolívar Banco y Banpro, sí. Tú has contado, corrígeme si estoy mal informado, que estando preso te obligaron virtualmente a vender tus bancos a cambio de una promesa de libertad. ¿Eso es correcto? Sí. Lo primero que hizo el régimen fue tratar de que los bancos quebraran. Empezaron a retirar los depósitos, no el público, sino las instituciones del Estado. Inclusive llegó al descaro de que PDVSA, la petrolera de Venezuela, pidió cancelar depósitos que tenían vencimiento de 6 meses para sacarle liquidez al banco. De hecho, efectivamente, el banco disminuyó el 10% de su patrimonio, de los depósitos, perdón, por la salida de estos retiros. Pero finalmente no pasó nada porque el banco estaba manejado impecablemente. Al ver que eso no pasaba y que no pudieron quebrar los bancos, me mandaron unos emisarios que me ofrecieron comprarme el banco a 2/3 de lo que costaba, valor de mercado, ofreciéndome la libertad. Negociaron con mi hermano, le mostraron la boleta de libertad a mi hermano y obviamente te están sacando los depósitos, la superintendencia está en contra tuya. No tiene sentido seguir. Además, velas por los empleados y accedí a vender el banco con la promesa de que me iban a dar la libertad. Por lo pronto, ¿te pagaron las 2/3 partes, es decir, el monto pactado? Convenido? Sí, ese monto lo pagaron. ¿Te pagaron? Sí, Vendiste los 2 bancos, los 2 bancos. Sí. pero no cumplieron la segunda parte de la promesa. No cumplieron la segunda parte. Y entonces la jueza, Afiuni, te puso en libertad. Sí. Nosotros lo que hicimos fue que fuimos a las Naciones Unidas, porque el gobierno siempre decía que la OEA, y además no le hacen caso a la Sí. OEA, analizaron el caso y 2 años y medio después la OEA sacó una medida cautelar donde decía que mi detención era arbitraria y que ordenaba mi libertad. Y por mandato de la Constitución Nacional corresponde lo que ordenan las Naciones Era Unidas. vinculante. Es vinculante, exactamente. Y la jueza tenía que ponerte en libertad. Sí. Y ella simplemente cumplió con su obligación. Chávez y su pandilla se ensañaron con la jueza. Es decir, tú recuperaste tu libertad, pudiste escapar a Curazao, luego llegaste aquí, pediste asilo político, pero ella se quedó y a ella la metieron presa. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Increíble. Acusada de haber recibido un soborno por parte de ti, ¿verdad? Bueno, ya la Fiscalía ha desvirtuado eso, entonces dice que fue abuso de autoridad. Entonces resulta que los jueces ponen en libertad, pero hacerlo ella es un abuso de autoridad, cosa que no se entiende. Ella en este momento está en Caracas, pero tiene una libertad restringida, ¿no? Sí. No tiene pasaporte, no podría salir de Venezuela. No. ¿Tú estás en contacto con ella? Trato de tener contacto con ella, no tengo tanto contacto directo porque me imagino que tiene sus restricciones, pero estoy muy pendiente de ella.
¿Has tratado de compensar económicamente a ella de alguna manera o no corresponde? No corresponde. Pero ella pasó 3 años y pico en la cárcel por ponerte en libertad. Es que yo creo que no hay dinero en el mundo que pueda recompensar eso. No lo hay. Por lo menos el caso de ella. Porque si bien yo me gané el odio del gobierno, puedo decir que soy merecedor de lo que me hicieron por haberme enfrentado al gobierno, de haber sido opositor. Ella no. Porque a ella le pasó que estaba haciendo su trabajo, que no está supuesto a que te metan preso. Un policía está supuesto a que muera en un enfrentamiento con unos malandros, pero un juez no está supuesto a que lo metan preso por dar una decisión que es su facultad. Entonces, no hay dinero para pagar eso. Es una buena respuesta. ¿Tú vas a seguir desde aquí, donde tienes asilo político, vas a seguir políticamente activo como venezolano? Yo no es que sigo políticamente, yo sigo como un defensor de los derechos humanos, demostrándole al mundo que efectivamente Venezuela está tomado por una banda de antisociales y delincuentes. Yo tengo una frase que siempre cuento. En una oportunidad yo me entrevisté con una autoridad aquí de los Estados Unidos y él no entendía lo que me pasaba. Decía, ¿cómo que te suspendieron un juicio cuando te iban a dar la sentencia? ¿Cómo que la fiscalía no asistía al juicio? ¿Cómo es que cuando comenzó el juicio la fiscalía no te hizo ninguna pregunta? Él no lo entendía. Hasta que yo le dije, mire, ¿usted sabe por qué no lo entiende? Porque usted tiene su cerebro entrenado a que el que está sentado allá es el bueno, el que cumple la ley y el que hace cumplir la ley. Y el que está sentado aquí es el delincuente. En Venezuela es al revés. En Venezuela el delincuente es usted y el que cumple la ley está de este lado. Entonces por eso usted no puede entender lo que allá pasa. Nosotros tenemos casos en Venezuela donde un fiscal reconoció de que a una persona los condenaron a 30 años con un testigo falso. Luego vino el testigo falso y dijo, sí, a mí me ofrecieron $500.000, me pagaron 50 y como no me pagaron el resto, yo vengo a decir que todo lo que dije ahí es mentira. Y no pasó nada. Eligio, gracias por venir. Ha sido un placer conversar contigo y te deseamos suerte en tu nueva aventura empresarial. Has comprado un gran canal de televisión aquí, ¿verdad? Sí, señor. Sí. BMTV. BMTV. Gracias a Eligio Cedeño. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Eligio. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Este jueves es 4 de julio. Feliz 4 de julio anticipadamente. Y a pedido del público vamos a repetir la entrevista con Joanny Sánchez el jueves, no se la pierdan. Y el viernes, Guillermo Fariñas. Nos vemos mañana. Gracias por hoy. Buenas noches.